¿Cómo funciona el controlador humedad, temperatura y presión negativa de GS? Antes de instalar el controlador, expone los soportes de montaje en la pared. Utiliza los tornillos suministrados con el controlador al montarlo en la pared. Asegúrate de colocar el controlador en un lugar seguro y bien ventilado. Por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente montarlo en una superficie no inflamable, como ladrillo, concreto, y nunca en madera, plástico, cartón u otros materiales similares. No coloques el controlador en habitaciones pequeñas sin ventilación o en gabinetes. Una instalación incorrecta provocará el sobrecalentamiento del controlador. Para ventiladores de corriente alterna, AC, conecta tu ventilador de entrada al enchufe izquierdo y el ventilador de salida al enchufe derecho. Para ventiladores EC, conecta tu ventilador de entrada al puerto inferior izquierdo y el ventilador de salida al puerto inferior derecho. Coloca el sensor en el área que deseas medir. Asegúrate de que el sensor no esté expuesto directamente a una fuente de calor o a un flujo de luz para obtener la medición más precisa del aire ambiente. Enciende el controlador y verifica que la luz LED de encendido esté iluminada. El controlador de humedad es un controlador de fase para un ventilador de salida y un ventilador de entrada. Puedes ajustar 4 configuraciones en 4 perillas: temperatura, humedad, velocidad mínima y ajuste de presión negativa. El rango de temperatura es de 20 a 30 grados Celsius. El rango de humedad es del 30% al 100% de humedad relativa. El ajuste de velocidad mínima va desde la posición de apagado, salta al 20% y es variable hasta el 100% de velocidad. Y el ajuste de presión negativa va desde el 100% hasta menos 50%. En la perilla de ajuste de temperatura, estableces la temperatura deseada, por ejemplo, 24 grados Celsius. En la perilla de ajuste de humedad, estableces la humedad deseada, por ejemplo, 60% de humedad relativa. En la tercera perilla, estableces la velocidad mínima del ventilador de entrada, que nunca debe ser inferior durante la regulación, por ejemplo, la ajustamos en 20%. En la cuarta perilla, ajustas la configuración de presión negativa del ventilador de salida, por ejemplo, menos 80%. La histéresis es un valor fijo de 2 grados Celsius y 10% de humedad relativa. La histéresis es el rango de control de la velocidad del ventilador según la temperatura o la humedad. En estos 2 grados Celsius, la velocidad del ventilador cambiará desde el punto más bajo establecido por el ajuste de velocidad mínima hasta el punto más alto de la regulación, que es el 100% de la velocidad del ventilador según la temperatura medida. Lo mismo ocurre con la histéresis de humedad. En estos 10% de humedad relativa, la velocidad del ventilador cambiará desde el punto más bajo establecido por el ajuste de velocidad mínima hasta el punto más alto de la regulación, que es el 100% de la velocidad del ventilador según la humedad medida. La presión negativa reduce la velocidad del ventilador de salida durante la regulación del controlador. Funciona sincrónicamente con el ventilador de entrada. Establecemos una presión negativa de menos 50%. Esto significa que ahora el ventilador de entrada funciona un 50% menos que el ventilador de salida. Si el ventilador de salida está al 100%, el ventilador de entrada tiene un 50% de velocidad. Si el ventilador de salida está al 80%, el ventilador de entrada tiene un 40% de velocidad. Y así sucesivamente. Una vez que la temperatura y la humedad estén por debajo de sus valores establecidos, el ventilador de entrada se apaga, mientras que el ventilador de salida funciona con su ajuste de velocidad mínima establecido. Entre la temperatura y la humedad, la señal más fuerte siempre es la que comanda los ventiladores. Mientras la temperatura medida en la sonda esté por debajo de los 24 grados Celsius, el controlador mantiene el ventilador funcionando al 20% de velocidad que proviene del ajuste de velocidad mínima. Cuando la temperatura aumenta y supera los 24 grados Celsius, la velocidad del ventilador comienza a aumentar según la temperatura en los próximos 2 grados Celsius, hasta alcanzar el 100% de velocidad del ventilador hasta los 26 grados Celsius. Ahora, cuanto más alta sea la velocidad del ventilador y más aire fresco y frío circule en la habitación, la temperatura medida disminuirá nuevamente y los ventiladores se ralentizarán.
A esto lo llamamos equilibrio automático del flujo de aire según la temperatura. Lo mismo ocurre con la humedad. Si la humedad medida en la sonda está por debajo del 60% de humedad relativa, el controlador mantiene el ventilador funcionando al 20% de velocidad que proviene del ajuste de velocidad mínima. Cuando la humedad aumenta y supera el 60% de humedad relativa, los ventiladores comienzan a aumentar según la humedad medida en los siguientes 10% de histéresis de humedad, hasta alcanzar el 100% de velocidad del ventilador hasta el 70% de humedad relativa. Ahora, cuanto más alta sea la velocidad del ventilador y más aire fresco y seco circule en la habitación, la humedad medida disminuirá nuevamente y los ventiladores se ralentizarán. Esto se llama equilibrio automático del flujo de aire según la humedad. El ajuste de velocidad mínima establece la velocidad mínima deseada del ventilador de salida. Es el ajuste más fuerte y siempre tiene prioridad sobre el ajuste de temperatura y humedad. Si estableces el ajuste de velocidad mínima en la posición de apagado, los ventiladores dejarán de funcionar cuando la temperatura y la humedad medidas estén por debajo de sus valores establecidos. El ajuste de velocidad mínima tiene un pico de arranque infinito del 20% para poder proporcionar suficiente voltaje al ventilador de salida para que funcione a baja velocidad. Por defecto, el ventilador de aire de entrada siempre se apaga cuando los valores están por debajo de su ajuste. Un puente JMP2 dentro del controlador puede cambiar este comportamiento. Cierra el puente JMP2 si deseas que el ventilador de aire de entrada mantenga el mismo ajuste de velocidad mínima que el ventilador de aire de salida. Para ventilador SC, puedes usar los dos puentes JMP1 para cambiar el ventilador de entrada y el ventilador de salida individualmente, de una señal de 0-10 voltios a una señal de modulación por ancho de pulso, PWM. El controlador de ventilador de presión negativa tiene un sensor de vigilancia de temperatura incorporado para protegerlo del sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento, el rango de control de los ventiladores se vuelve fijo. Mientras el controlador se enfría, el ventilador de salida funciona a máxima velocidad y el ventilador de entrada deja de funcionar. Después de que la temperatura interna del controlador cae por debajo de los 50 grados centígrados, el rango de control vuelve a ser de velocidad variable. El LED rojo de temperatura indica esto con un parpadeo rápido. Para restablecer este parpadeo del LED, debes desconectar la alimentación del controlador. En caso de que ocurra un sobrecalentamiento, debes colocar el controlador en un lugar donde obtenga una mejor refrigeración.